Espera. Ya sé que el vídeo es muy largo. Ya sé que me he pasado. Es que os quería contar un montón de cosas de estos vídeos del Chatastil. Entonces, están organizados en los timestamps que tenéis aquí abajo. Los hemos intentado organizar de la manera más comprensiva posible. Creo que me pareció una idea muy chula analizar la totalidad de las partidas, pero que vosotros podáis customizar, por decirlo así, el acceso a esos vídeos. Si queréis ver todo el vídeo, adelante. Tomaros un té, un agua, porque necesitáis un poco de tiempo. Pero también si, por ejemplo, queréis ver las partidas de Faustino, queréis ver las derrotas de Irigaisi, que últimamente no va muy fino, queréis ver Caruana si va a conseguir atrapar a Magnus, podéis ir analizando una a una. Y también, para hacer más digestible todo el tipo de contenido, hemos intentado centrarnos solo en algunos aspectos muy concretos de cada partida. Entonces, intentar que la partida pues, se viera, pues, por ejemplo, esta partida, Alfil está diciendo color. Esta partida, gestión de, yo qué sé, de novedades en las aperturas. Esta partida, mala preparación y por qué, ¿no? Esta partida, posiciones simples dentro del gambito no aceptado. Y también puedes intentar marcar si es de índole estratégica, si es una auténtica locura, o sea, os hago una pequeña introducción. Y también las partidas que honestamente no tienen nada, pues voy un poco más en diagonal. Así que, sin más, creo que es un contenido bastante chulo, me lo he pasado muy bien, me acuerdo de lo que hice en la Olimpiada y he querido hacer algo similar. La idea del proyecto inicial no era tan nada, no era tan larga, pero aquí estamos, no sé, aquí pondrá un número bastante largo, supongo. Así que nada, espero que lo disfrutéis y que nada, que el torneo pues siga tan emocionante como está siendo. Así que nada. Al empezar ronda 2, tenemos la partida de Abdusatorov contra Leon Luc Mendonca. Y fue curioso porque fue una francesa. Y aquí lo que quiero destacar un poco de esta partida es la importancia de la experiencia. Porque yo me pasa mucho con blancas, que muchas veces me sorprenden, pero me juego algo que no es aparentemente muy crítico, pero obtengo una posición que es mínimamente diferente y ya mi rival tiene que tomar decisiones entre los matices. Y el problema es que ahora cada vez más la gente tiene muchísima variedad en su repertorio, pero tiene menos experiencia específica. Entonces, Abdusatorov hace poco contra la francesa, creo que hizo G3 aquí, si mal no me recuerdo. Y de hecho ganó la partida ante precisamente Mendonca. Y entonces aquí Abdusatorov cogió un dado y dijo, va, vamos a ver, pues A4, por ejemplo. Y le puse todas las jugadas legales y jugó A4, que es una jugada cualquiera. Habitualmente A3 es normal. Para jugar, y aquí el negro puede escoger entre C4 o dejarse hacer B4. Y A4, pues no es una jugada en sí específicamente buena. Aquí no hay una receta específica con negras, pero sí que Leon Luc creo que estaba como psicológicamente presionado después de la última vez. Y Abdusatorov ya juega mucho con eso, con simplemente, y es un poco también el meta actual de sorprender. Entonces, el tema más importante es esto. Y de hecho no reaccionó muy bien. Aquí quizá alfil D7 parece medio normal, alfil E2, sobre todo para esperar alfil B5, que es quizá la jugada que luego Leon Luc no esperó. Aquí, si no se ha intercambiado la tensión en D4, no queda tan claro que alfil B5 tiene sentido. Además, calle 7 es posible. Quiero decir, podemos jugar a 6, alfil por, y el blanco no tiene luego un desarrollo quizá tan plácido, como veremos en la partida. Después de alfil E2, comer y sacar el alfil por aquí, aprovechar este hueco en esta casilla, y bueno, y el negro más adelante jugar a F6, y el alfil en B4, pues acabamos el desarrollo simplemente. Tampoco con mucha ambición, esta era una manera de jugar. Pero ya capturó, hizo calle H6, y que alfil B5, y estas ideas, que muchas veces jugar alfil B5, me recuerdan mucho a una siciliana, precisamente. A la siciliana con G6, que muchas veces el blanco hace C3, y aquí el negro juega D5. Por ejemplo, D5, alfil G7 no es muy buena aquí, pero la idea es que el blanco en general quiere jugar alfil B5, este tipo de francesas. Entonces quizás ha inspirado un poco en este esquema. Y cambiar este alfil en general es bastante interesante porque el negro al final no puede presionar este centro es muy fuerte, y luego más adelante pues se puede intentar jugar con calle aquí, en este caso, o como veremos en la partida, con alfil B5, calle C3, alfil D7 en roque, A6, y ahora hacer caballo E2. Este tipo de plan con casillas negras del blanco es muy interesante ya que los alfiles no juegan mucho. Este A4 realmente es útil porque evita alfil B5 para que se cambie este alfil. Y más adelante el blanco puede intentar caballo G3, comer DF. Digamos que... O quizá jugar a G4, por ejemplo, es algo incómodo muchas veces para el negro. ¿Cómo reaccionar? Y entonces aquí el negro juega alfil E7
y b3. Y b3 permite todas las opciones. Este alfil, fijaos que todavía tiene mucho potencial para desarrollarse desde ambas diagonales. Y luego el negro aquí tiene que tomar la decisión clave. Esta creo que es la partida, el punto más importante de la partida. Aquí el negro se enrocó largo, que para mí no tiene ningún sentido. Habría que enrocarse corto y bueno, el blanco está un poco mejor, pero bueno, nada fuera de lo común, ¿no? Y entonces, no sé, enroque, si G4 pues cae H6, no pasa nada, la vida sigue o si no, bueno, si esta, por ejemplo, esta jugada no te gusta, porque muchas veces G5 es interesante, este alfil está cerrado y luego más adelante te lo pueden atrapar del todo, vale, entonces cae H6 tampoco pasa nada, quizá H3 puede ser un poco incómodo, pero bueno. Sí que esto es un poco incómodo también para el negro, ¿eh? O sea, esta posición puede ser bastante buena. Pero a mí me parece una sobrereacción excesiva, porque ahora simplemente el blanco pues, va a tirar por aquí, tiene un punto de ruptura, de hecho alfil de 2, B4, torre C8, torre B1, alfil de 7. Aquí y aquí el error más grave me parece no jugar a 5. O sea, dejar la posición cerrada, tienes la casilla C4, esto es un poco peor. El hecho de haber cerrado este alfil no va a jugar nunca, porque luego, como este caballo de C6 no existe, no hay un F6 que libere el centro, y siempre hay que estar pendientes de G4. O sea, por ejemplo, el negro siempre que intente jugar, pongamos A5, pongamos torre B3, por alguna razón. Si F6, siempre hay que vigilar G4, porque este caballo a la que se mueva, peón por... Y fijaos que si come de peón caballo aquí, si come de aquí esta... Digamos que no es tan fácil para el negro reaccionar un poco. Entonces, esta es la gracia de este plan de B5, es muy típico. Luchar por casillas blancas, que es lo único que le falta al blanco, ¿veis? Y aquí por B es terrible porque estás enrocado aquí, ya simplemente peón por... Defendió el peón y en una de estas, pues Leon Luke simplemente se inmoló solo. Hizo H5 para buscar contrajuego, comerse el peón, pero es que este rey está crónicamente débil, este alfil es muy malo y el negro no tiene ningún problema. De hecho, juego muy fino aquí en Abdusatorov y la posición es que pierde sola. O sea, simplemente el rey está demasiado débil. No hay mucha más historia, una idea interesante y una sobrereacción, que eso es lo que pasa muchas veces cuando estás en territorio desconocido. Así que muy interesante el planteamiento de Aldo Satorov, pero no recomendaría a la gente jugar a 4 en general. Pero bueno, sí que seguir un poco esa idea de creativa. Luego tenemos la partida entre Caruana y Van Forest. Esta partida me ha gustado y lo que quiero destacar de esta partida es ideas nuevas, las ideas nuevas buenas no son las que el módulo da como buenas o no, sino son las ideas que el plan habitual no funciona o es erróneo, que el rival tiene que gestionarlo de una manera distinta y no es evidente. Entonces aquí, en un Londres normal, juego caballo H6. Lo normal es jugar con KF6 y ahora compararemos un poco. Luego, después de toda esta posición, el caballo H6 cambia radicalmente la idea de la partida. O sea, por ejemplo, pongamos caballo de 2, enroque alfil de 3, P6, dama de 2, aquí E4, ahora es muy fuerte. Y ahora, por ejemplo, alfil de 7 es teoría aquí, y aquí tanto H4 como caballo G5 son líneas bastante principales y el negro sufre bastante. Entonces vemos que es relevante el puntillo este del doble. En cambio, en la variante principal, si aquí de la partida, que el caballo parezca que está raro, precisamente contra el plan habitual, E4, comer, comer, comer y jugar F5, y de golpe este caballo en H6 precisamente defiende H7, el rey blanco está demasiado expuesto como para poder permitirse el lujo de atacar por aquí, y el contrajuego del negro es muy directo. De hecho, esto seguramente lo tenía preparado Jordan, y esto da ventaja a las negras. Entonces es un concepto muy chulo. Y aquí precisamente Fabiano se puso a pensar y hizo peón por E4. Pero esta posición ya es bastante buena para el negro. Incluso el caballo aquí está bien, en H6. Después jugó muy bien aquí Jordan, torre B8. Y tras E5 alfil C7. Este caballo está muy bien aquí. Va a saltar F5 y realmente es como una mega hiper duper francesa, ¿no? En el que el blanco ha hecho D por C y peón por. En general no tiene ningún sentido. Entonces el negro tiene un centro más chulo. Y aquí sí que creo que interpretó un poco mal la posición Jordan. Volvió a jugar C4. Vemos que le gusta jugar C4 y activar su alfil, como jugó en la partida anterior, la primera ronda. Pero aquí parecía más natural jugar con calle 7, caballo G6 y realmente, no sé, todas las piezas fluyen hacia una misma dirección. La verdad es que me parecía bastante natural, ¿no? Luego C4, que no es mala, pero bueno, la idea es jugar D4 en un momento. Esta fase se volvió bastante concreta, tampoco me interesa mucho extenderme mucho.
pero está igualada, razonablemente. Y aquí es el punto crítico de la partida. Podéis pararlo si queréis. Y simplemente yo creo que la partida se decide aquí. Después de esta posición, voy a decir la jugada. Juego alfil b6, que es una jugada muy floja. Y aquí, por ejemplo, la gracia es que el blanco va a recapturar la pieza y va a ganar el peón. Entonces, lo que hay que gestionar con el negro es cómo reganarlo o capturarlo, ¿no? Entonces, el peón más débil es este, la amenaza más factible es f6. Entonces, aquí simplemente dama b4, forzar el cambio y jugar f6. Y el negro simplemente recupera el peón. Y además no hay nada concreto, eso es relevante. Y está, igualdad. Y no, el negro blanco no puede defenderlo, ya que siempre hay problemas con el mate en la octava. Entonces, cuando se capture todo en E5, el captura el mate. No era especialmente difícil. Aquí alfil B6 me pareció un colapso bastante curioso, porque después de alfil E3, dama B4, sí que parece que la estructura es peor, pero es peón de menos. Entonces, peón de menos pasado. Y ahora torre B5 además es muy fuerte para defender el peón y doblar torres y quizá generar el pasado. De hecho, perdió un colapso muy rápido aquí Jordan. Realmente fue una partida un poco triste, ¿no? Las dos partidas de Jordan se ha quedado muy bien, pero luego a la hora de gestionar esta iniciativa vemos que está sufriendo bastante, ¿no? De hecho, también le pasó en la primera contra Fedoseyev. Así que bueno, idea interesante, la verdad. Luego tenemos a Keimer contra Warmerdam. Y aquí una idea, aquí quiero tocar dos cosas. Vamos a tocar brevemente la apertura y luego el tema de los remates, ¿vale? Contra este KF3B3 lo juega bastante Keimer, este tipo de estructuras, y este G6 es muy chulo. Entonces aquí en general este tipo de juego, que si os fijáis es como una catalana, con un tiempo de menos, no es muy bueno, ya que el negro puede, el blanco en este caso, hacer con las ideas de la India de dama con tiempo de más. ¿Cuál es la idea de la India de dama? Poner primero el alfil, a disputar nuestro alfil catalán, y luego reducir un poco el centro. Y en este caso, como el alfil no está aquí, habitualmente nuestra reacción es hacer D4, comer y aprovechar la clavada para jugar algo así. Esto es una idea. En este caso no existe. Entonces el negro, claro, si se hiciera alfil G7, peón por dama por, esta dama está muy expuesta, ahora alfil C4 gana un tiempo, está bastante peor. Pero aquí D por C4 es una idea que yo conocía de Miguel Santos, que hace un montón de años, y que realmente es muy sencilla. O sea, vamos a comer y vamos a sacar las piezas y luego dejamos momentáneamente un medio centro al blanco, pero ponemos los dos alfiles en las dos diagonales y realmente la posición es muy simple. Me recuerda un poco a este tipo de esquemas de la inglesa simétrica, en el que el negro juega D6. Enroque E6, y por ejemplo, cuando el blanco intenta hacer este tipo de planes, pongamos que hace D3, en vez de intentar hacer A5, simplemente hacemos B6, alfil D2, torre B8, y aquí hacemos alfil aquí, y ponemos todas las piezas hacia el centro. Y en un futuro, pues pondremos las torres, y quizá F5, y quizá avanzaremos. Es el plan que me parece más simple y el mejor con diferencia. Porque el plan de ahora del blanco es, bueno, esta expansión no te ha servido de nada, tampoco sirve. Entonces, es bastante chulo. Pues viene a ser un poco lo mismo. Luego, juego muy interesante, Keimer. Intentó expandirse, aprovechar un poco el centro, ganar la casilla central. Pero el juego del negro también creo que os fijéis que es muy sencillo. Pone las piezas, ahora el punto I5, pues lo intenta capturar. El blanco se ha debilitado un poco, ahora intenta activar las piezas y ahora echa el caballo. Porque fijaos que el blanco tiene 4 piezas defendiendo E5, entonces si la quitamos con un peón, las demás piezas ahora quedan absurdas, porque están contemplando una casilla que no hay control alguno. Entonces, ahora el negro simplemente vuelve, simplemente se defiende. O sea, es una partida muy sencilla y muy interesante a nivel de negras de no ha hecho nada, simplemente ha puesto bien las piezas y ha reaccionado. Y aquí juego F5, el blanco busca tener al menos un control de casillas blancas, aprovechar que un poco los caballos, pero realmente falta bastante coordinación. Peón por el rey H8, para en un momento hacer torre aquí. Dama B3, esta ya me pareció el primer error. La acción está aquí, ¿dónde vas con la dama para el flanco de rey? Y el negro nuevamente sigue colocando bien las piezas. Ahora este alfil sale por aquí para molestar. Y ahora, pues bueno, este peón en F5, ¿quién lo patrocina? G4, pongo bien la torre. Realmente todo es súper natural. Caballo B4, cambiar la mejor pieza del rival, activar esta diagonal. Además, caballo por bien alfil E3. O sea, Keimer en cada partida se mete en un jaleo, ya lo veis, y caballo por, peón por. Y aquí el negro tampoco se vuelve loco. Torre G7, aumentar la presión aquí, defender la única debilidad. Hasta aquí es partida modelo. Y aquí está totalmente ganado, Max. Quiero que os fijéis en eso. Es que no ha hecho nada.
O sea, nada súper... O sea, no he tenido que explicarme en muchísima profundidad. Evidentemente ha calculado pequeñas tácticas aquí y ahí, pero realmente todo es muy fácilmente explicable. Y aquí, si queréis, podéis intentar jugar mejor que un 2650. Juegan negras. Vale. La jugada que ganaba y no me parecía muy difícil es caballo C8. Nuevamente, haciendo hincapié en defender el peón de E7 y nos vamos a comer el peón de D5. Y si nos comemos el peón de D5, luego cae el alfil de F3, luego cae este peón, este cae en H4, es que no pinta nada aquí, digamos, está bloqueado por su propio peón y por su propio alfil y no puede ni acceder a ninguna casilla. Y aquí cae F7, tiene un poco la misma idea de jugar alfil por y además jugar caballo G5. Y entonces aquí había una maravilla con blancas para que aparentemente parece que también gana. Eso es lo que quiero señalar, por eso la juego. Pero aquí hay una maravilla con blancas, que podía defenderse, también si queréis pensar, es un momento muy interesante, que era torre 1, caballo G5, y ahora D6. Esta es la única jugada que no pierde, ¿vale? Es un jaleo. La idea es que hay temas con alfil por, temas de coronar, temas del mate en octava, actividad, golpe todas las piezas blancas tienen un sentido. No es explicable fácilmente, pero este era el tema. Entonces, por eso caballo C8, digamos que refuerza un poco todos estos problemas y estas debilidades. Al final, el blanco quiere activar este alfil, ¿no? Y atacar al rey. Pero entonces aquí juego torre C6, que es una castaña, y simplemente el negro se come, hace un jaque, se come la torre, se come un peón, torre por, C7, calle D6. Hay un peón pasado, pero bueno, hay que vigilar un poquito, ¿no? A mí me parecía mucho más normal jugar torre G8, pero bueno. Y no sé, llevar la torre y amenazar el peón. Y entonces seguimos, está totalmente ganado, pero hay que afinar. Hay un peón pasado, hay que trabajarlo bien. Y aquí el otro punto clave. Normalmente os puedo dejar, a ver si veis cómo gana el negro. Pero no creo que sea muy difícil hacer torre G8 aquí, una vez ya has echado al alfil de esta diagonal, cae F4, el negro quiere ir aquí. Y aquí sí que viene lo difícil. Un poco torre G8 se puede ver. Y todos me decís, le he adivinado. Eso no me sirve. Si no hay intencionalidad en vuestras jugadas, no me sirve que lo adivinéis. Esto no es matemáticas. Esto no es, tengo que saber el número. Tengo que saber por qué ese número. Luego, torre por, bueno, mates también, que he hecho ahí, me he hecho ahí una... mates todavía es que saber por qué, Pero bueno, la idea es que aquí, si torre aquí, callo aquí, no, todavía, quizá hay un poco de pataleo. Pero la idea es que me puedo comer el peón. El blanco tiene un alfil terrible y el caballo sí es muy bonito para atacar una pieza, pero tanto la torre como el alfil no pueden entrar. Entonces me puedo comer tranquilamente el peón, luego ir aquí y luego tranquilamente comerme este. Y el blanco no puede hacer nada. Esto es difícil de ver, ¿vale? Entonces por eso seguramente Warmer da mi C5, pero tras peón por, torre por y cae F4. Nuevamente tiene que entregar la calidad porque viene caballo D5. De hecho lo va a perder igual. La única casilla pues, le haría un doble. Y bueno, y esta posición está con clara ventaja, pero no logro materializarla. La partida, pues bueno, no creo que... No cambió su destino, fue interesante si la queréis mirar, pero no fue más allá y realmente se perdió mucho. Entonces eso, dos pequeños detalles de tácticas concretas, no creo que sea difícil, en absoluto. O sea, también son dos cosas concretas para liquidar la partida. Y por eso veis la fuerza de este esquema. Es que ahora las siguientes 20 jugadas o 15 jugadas negras son muy evidentes. Entonces el blanco es fácil que se pueda estrellar, ¿no? Así que sin más, vamos a ver la siguiente partida. En esta jugada Fedoseyev contra Gukesh. Lo que quiero destacar de esta partida es jugar una partida es muy buena. Esta partida es muy buena a nivel de medio juego. O sea, comprende muy bien Fedoseyev lo que tiene que hacer. Pero luego hay un pequeño detalle, la mítica pregunta de ¿qué torre ponemos? Entonces, en esta es decisiva, yo creo. Porque me puse a investigar un poco cómo había que jugar y realmente a partir de ahí cambió. O sea, vamos a tocar un poco la apertura y el momento crítico, ¿no? Ha sido un Viena. Esta variante es conocida por ser bastante crítica. Aquí existe el B5 que juega a Gukesh, existe el alfil B4, que es un poco delicada. El blanco acostumbra a sacrificar el peón. B5, E5, todo esto es normal. Yo lo he jugado contra David Antón, por ejemplo. Cae C6, alfil E7, alfil B7. Este cae C3 tan prematuro no es... No sé si a veces es normal jugar a 3 o jugar alfil 2 primero, pero no cambia la naturaleza de la posición. En general, el negro, de hecho, muchas veces juega dama de 7, alfil 7 en roque, y el blanco pues juega en roque y luego en algún momento hace caballo a 4, quizás se come el peón, pero el negro intenta buscar esta casilla.
desaparecen, estas casillas negras, ¿no? Porque fijaos que estos dos peones y estas dos piezas no juegan muy bien con esta estructura. Entonces el negro a veces incluso puede permitirse el lujo de sacrificar un peón. Pero aquí juega calle 7, que es medio novedad, y la idea es, bueno, jugar calle F5 y cambiar un poco. Y aquí no sé si Feodosiev estaba muy bien preparado, pero responde súper bien y entiende muy bien lo que tiene que hacer. Hace B3, valora las jugadas forzadas que tiene. En este caso, dar la pareja de alfiles no parecía lo mejor. No sé si el negro incluso puede contemplar esta opción de jugar este tipo de estructura y decir, bueno, te has ganado un peón, pero la guerra quizá la ganaré yo, ¿no? He ganado una batalla, pero... La idea de B3 es muy chula. Cambias este peón y justo juegas con que este caballo tiene que moverse. Y el gran problema que tendrá luego el negro es este peón un poco retrasado o aislado. Entonces, cae F5 y aquí jaque, muy importante, para cerrar este alfil, porque no hay alfil por F3, C6 y ahora alfil D3 para forzar el cambio de este caballo, y enroque, y ahora el negro siempre quiere jugar C5, pero todo el rato alfil B5 jaque. Y en este caso, además, con la columna F abierta y el rey se queda ahí un poco tonto, o una clavada súper incómoda, cuando puede incrementar la presión o romper el centro, pues el negro opta por enrocar, pero ahora cae a 4, justo llega súper bien, todos los peones en negro y bloqueo el único avance. Y esta pieza se queda muy mal. Entonces, seguimos unas cuantas jugadas, cae C5, cae D5, dama 3, A5, y aquí es la posición clave. Este problema es muy bueno, sois de estrategia. Esto es, ¿qué torre, a dónde y por qué? ¿Cuáles serían vuestras próximas 5 o 6 jugadas? Y yo creo que este problema, por ejemplo, podría estar en un libro de Agarth, en este tipo de estrategia. Me pareció muy chulo. Porque una vez ves la idea y las jugadas, y luego en contraste ves cómo ha ido la partida y dices, claro, tiene mucho sentido. Pero claro, a posteriori siempre es fácil, ¿no? Al pobre Feodosiev siempre le metemos caña. Total, que aquí jugó torre A de 1, que puede parecer razonable. Al final tienes unos peones doblados, este alfil está un poco encerrado, quieres tenerlo en esta columna, quieres tenerlo atento a este peón. De momento este peón no se puede comer porque hay un jaque por aquí. Pero después de dama C7, la dama se aparta, alfil aquí, caballo B4, el negro acaba encontrando el cambio de estos alfiles, que es muy importante. Y ahora el blanco sigue mejor, pero esta estructura es muy difícil de gestionar. Aquí ya sí creo que hay cierta ventaja del blanco, pero me parece súper difícil. Aquí no me creería nada, aunque me dieran bastante ventaja, es que es muy difícil de gestionar esa estructura. Requiere una precisión que no es normal. Entonces aquí ya se vuelve compleja y de hecho se acaba quedando un poco mal, porque Feodosiev está requerido a jugar con mucha precisión, pero al menos sí que consigue simplificar a un final. Esta táctica también es curiosa, ¿no? Aquí de, cazar el caballo y, bueno, da igual que este final pues acaban siendo tablas. Están todos los peones bien defendidos. Así que están un poco aislados, pero bueno, la torre en E4 cubre muy bien cada función y defiende todos los peones. Y el negro además no tiene movilidad en su estructura de peones. Por eso seguramente hizo torre G4 para forzar el destino de este y que el negro, digamos, no puede jugar F6 y conseguir un pasado aquí y además junto con otro peón. Entonces aquí, ¿la jugada cuál era? La jugada era torre F de 1, que es un poco antinatural, y decir, ¿y por qué? Porque la idea que quería hacer el negro, dama C7, caballo B4 y alfil A6 y cambiar estos alfiles. Y aquí jugamos torre AC1. O sea, ignoramos la columna abierta, defendemos un peón que ya está defendido. ¿Qué? Caballo B4, alfil B1. Esta es la clave. Esta es la clave. Poner las torres por aquí, dejar este alfil cubriendo aire totalmente, sin servir para nada, y este caballo además está anulado por nuestro alfil, y ahora podremos gestionar jugadas como torre de 6, por lo tanto la columna la podremos aprovechar, y además tendremos el caballo y alfil para intentar debilitar el enroque negro. Y aquí sí yo creo que ya, una vez llegas aquí o descubres esta idea, que me parece súper chula, ya es más fácil jugar, ya es el negro el que dice, ahora hay armonía, hay coordinación entre las piezas. Entonces, encontrar este plan es muy complejo, pero me parecía bastante chulo. Sin más, la siguiente partida entre... ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos a Hare Krishna contra Pragg y esta partida solo voy a dar un par de claves. Pragg, un Rosolimo. Quiero destacar un poco los finales. En este caso yo creo que es lo más importante.
Visualizar, tener a veces cuando tienes dos opciones en un final y la capacidad de cálculo y de abstracción y de imaginarse cómo hay que resolver un final. En este caso creo que decide la partida. La apertura, bueno, es la caballo F6 que está de moda contra la Rosolimo, sobre todo porque es algo distinto, pero bueno, que ya no es nada distinto. Y aquí caballo D4 es la línea antigua, este dama C7, torre 1, A6, todo esto es teoría, este G3 es bastante bueno. Aquí me sorprende mucho. A ver, Pragnanando lo hace mucho. Juega Sicilia con caballo C6 y dentro de alfil B5 hace 500.000, ¿vale? Eso es lo que hizo Gukesh cuando subió hasta 2600, 2700. Pero aquí me extraña que realmente no conozca del todo esta posición. Aquí ya está más o menos establecido que B3 es la mejor jugada. Porque al final estáis viendo el patrón de los dos alfiles en las dos diagonales, presionando al centro. Y luego este caballo muchas veces se reubica aquí. Ya el blanco ya decide cómo se expande, ¿no? Si C3D, si C3D4, F4, E5, F4, F5. Realmente hay una full hablo en inglés, una flexibilidad total. Pero aquí juega con D3 y es un tipo de cerrada que es bueno, de cerrada, pero que el blanco ha cambiado un par de piezas. Entonces, en general, cuando juegas una apertura cerrada, quieres cambiar el menor número de piezas posibles porque tu falta de espacio, en este caso el blanco, veis un ambicionado espacio en el centro, no implica ningún problema para el negro. Y aquí, me gustó esta fase, jugó bien el negro, creo, puso bien todas sus piezas. En una de estas, pues, el típico caballo de 4. Hay temas con comer y meter un D5 y problemas con el rey, con el alfil. Entonces jugó a torre C1, tampoco nos vamos a concretar. Aquí reacciona muy bien Prag. Así creo que Prag se expande muy bien por aquí. Y a la que haga F5 comer, realmente busca F6, C3, este C4 es muy molesto. Y aquí comió y F6 y buscar las rupturas. Realmente hasta a partir de aquí fue una partida bastante chula de Prag, como jugó con la dinámica. Ahora en caso de peón por incluso B4 es muy interesante para buscar el bloqueo en este peón y luego comerse el de peón de G5 tranquilamente sin que el blanco pueda seguir comiendo peones en el flanco de dama. Pero aquí optó por G6, que bueno, la idea tiene sentido, es precisamente evitar que coma, se activa esta torre y comer. Pero aún así esta estructura es bastante mala y el rey negro no va a sufrir nada. Y después de peón por y alfil C5 y G5, muy buena jugada, de golpe fallaron las negras, ¿no? Vamos a ignorar todo esto, a partir de aquí fue una partida más o menos normal, el blanco acaba perdiendo un peón, pero la posición se queda un final bastante tranquilo. Se juegan las cuantas jugadas, el gran problema que tiene el blanco es que, si bien tiene la ventaja de estos peones están doblados, este peón de F5 está en casilla del alfil. Y este alfil no está muy alegre aquí defendiendo por detrás. En general lo querrías aquí a E6, porque además podría intentar pues, generar contrajuego, por ejemplo. Pero aquí se llega a la posición crítica. Aquí el negro juega a torre C6 y aquí el blanco tiene que calcular este final. ¿Este final qué haríais? Podéis quitar la torre, que es de donde viene la torre, o podéis capturar. Aquí la respuesta no era muy sencilla si no has imaginado estos tipos de finales, pero era bastante chula, era muy instructiva. Torre por, alfil por y aquí rey F2. Como instintivamente llevaríamos el rey hacia adelante, pero al final nuestro objetivo es que el rey va a estar ocupando estos peones y nuestro alfil ya se ocupará de presionar este peón en casilla blanca. Entonces, por ejemplo, si alfil E4, veremos bastante claro que aquí alfil E2 es muy buena, atacamos este peón, nos da igual cuando nos coman este, porque una vez bloqueemos en casilla negra, los peones no se van a mover, solo podemos mover el alfil hasta que nos aburramos, mientras que no lo cambiemos. Entonces, alfil B7 y ahora alfil D3, defendemos este peón y nuevamente es lo mismo. La gracia de llevar el rey, porque claro, aquí me podríais decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia con el rey en D4? Que aquí el negro en algún momento le interesaría pues avanzar su peón o incluso con este rey ir a capturar este peón de B4, ¿no? Pero aquí el blanco, como estará en G3 y irá a comerse el peón de G5, el rey negro no puede estar a todo. Entonces, si el negro va para allá, pues me comeré los plantas del peón de rey. Digamos que ya se simplifica, ¿no? Aquí, no obstante, había una idea que era jugar alfil B5. Esta me parece bastante más difícil de valorar. Y la idea es, en caso de rey G3, alfil D3, alfil F3. Y simplemente comer alfil B7, ¿no? Llevar el alfil por esta diagonal, creo que es muy importante. Esta también hace tablas, pero aquí fijaos que con el alfil en C8 defiendo a 6 y además defiendo la casilla que está delante del peón, por lo tanto
es más difícil para el negro, para el blanco, coordinar la defensa que queremos hacer, porque tras alfil b7 aquí, rey g4, simplemente nos queremos quedar aquí. En caso que el alfil venga por aquí, lo vamos a amenazar y luego directamente vamos a buscar la casilla g4 lo más rápido posible. Entonces, ¿qué pasa? Que el negro necesita 1, 2, 3, 4 tiempos y en cambio el blanco solo necesita 1. O sea, por ejemplo, imaginemos jaque y ahora rey e5, vamos a hacer el ejemplo entero, ¿no? Y ahora te amenazo el alfil, te vas, me voy y ahora sacrifico el alfil. Y justo me da tiempo a esto. Todo va de un tiempo, es todo muy sutil. Pero este tipo de finales se tienen que exigir en estos niveles, pero Hare Krishna pensó con torre b7 que podía tener suficiente, pero tras torre c3, torre d3, ahora el gran problema es que este peón ya no se puede defender y acabó perdiendo. Ahora torre d7... No sé si por aquí todavía tenía alguna opción de hacer torre por... Es que cambia mucho en función de cómo tengas el rey. Si el rey negro se activa un tiempo antes, ya veis que cambia mucho la película. Pero aquí siguió sin cambiar torres y luego acabó perdiendo por la actividad del rey. Y aquí con 2 o 3 peones de menos, pues ya no se puede hacer nada. Así que nada, una apertura que ya no se juega mucho. Hace 20 años quizá era un poco más conocida. Pero, y luego un final que, bueno, unas decisiones medio juego raras y un final muy interesante que, bueno, que conviene saber, no tanto por memoria, pero sí por ideas y por visualizar. Entonces seguimos y Praggnanandhaa pues se ponía con muy buen torneo. Tenemos a Sarana y Wei Yi, que en esta partida no pasó absolutamente nada. Gracias. Entonces, después de una 4 caballos al fil 5, Sarana no quería jugar, se levantó y dijo, ¿sabéis qué? Yo siendo campeón de Europa, ya no necesito demostrar nada. Y un jugador absurdamente ambicioso, creo que a Wei Yi le están haciendo eso de cuando juegas a pádel, que solo ponerle en la nevera, que se dice, ¿no? Que solo le pasas bolas a la pareja que sabes que son, al componente de la pareja que sabes que es un poco peor. Y solo bolas a él. Pues aquí yo creo que Wei Yi dijo, no. Vamos aquí a cambiar todas las piezas y hacemos otra cosa. Pobre Wei Yi, que si os acordáis, la primera partida con Caruana, que le jugó la berlinesa, y ahora esto, pues nada. Aquí tenemos, y nada, no voy a seguir por aquí. Sin más, la siguiente partida entre Erigaisi y Anish, esta fue muy interesante, fue una Najdorf. Realmente, bueno, la línea teórica, sin más. Y aquí caballo de 7 b6. Y aquí Arjun ya hizo este F4, que es un poco más raro, este A4, que es bastante raro, pero este A4, por ejemplo, lo había jugado, está bastante de moda. Lo había jugado Caruana, precisamente, lo había jugado Oparin, lo había jugado otro hace poco, un maestro FIDE. Entonces, digamos que es una idea que ya estaba presente. El blanco quiere forzar este A5 y luego más adelante quizá quiere buscar estas casillas débiles blancas, ¿no? Entonces, por eso luego juega con F4. Y de hecho, seguimos habiendo una partida de Oparin y Mendonca, que precisamente está en este torneo, y aquí rey H1, así sigue la partida, y B6 seguramente es la novedad de Anish Giri. Aquí sigue con alfil F6, tras F5 alfil aquí, y aquí alfil E3, y bueno, no creo que el negro estuviera perdido en absoluto, pero sí que, bueno, el blanco pues tiene una posición un poco distinta de lo habitual y quizá busca luego reubicar sus piezas y aprovechar su ventaja de espacio. Que el negro no creo que debería sufrir aquí. Pero tras B6 jugó dama D1, curiosamente. Erigaisi, curiosamente, ¿por qué? Por nada, amenazaba alfil A6. Pero la idea es que me gusta esta jugada como diciendo al negro, ¿qué vas a hacer? ¿No? Aquí reaccionó mal Giri, jugó alfil A6 y tras comer se queda con la torre un poco rara. No es lo mismo hacer alfil A6 y cambiar que quedarse con la torre en A6. Aquí no era tan fácil ver que caballo C5 era muy cómoda. En general, sobre todo, me parece relevante que yo no quiero que este caballo se active. Los alfiles me dan igual y caballo C5, esta estructura está muy bien para el negro y está cerrada. Esto no es ideal porque hay un peón pasado, pero te voy a meter un alfil en D6 y este centro es espectacular. Y al final el blanco tiene 4 peones que son parados por 2. Entonces no es muy difícil y este caballo C5 a veces se juega. Y hay, por ejemplo, en caso de F5, como hemos visto en la partida explicada, alfil G5 es lo mismo, cambiamos nuestro alfil pasivo. Si este alfil no es la panacea, pero con 3 peones paramos a 4, por lo tanto el blanco con 3 para a 3, y este está siempre de gratis, pero seguramente se ha bloqueado. Pero yo creo que es el blanco el que está en cierto riesgo estratégico a largo plazo.
Tras alfil A6 y f por E5, aquí el negro no tiene captura buena. Si caballo por caballo D4 parece fantástico. Tengo acceso a todas las casillas blancas. A la que quiera puedo cambiar este. Digamos que el negro tiene una estructura súper rígida y nosotros, en cambio, vamos a disfrutar de todas estas casillas y podemos presionar todos los peones en casillas negras fácilmente. B3, C4. Pasar la torre. Luego, por ejemplo, este alfil puede presionar. Puede cambiarse por este caballo. Puedo atacar al flanco de rey. Realmente todo este espacio nos permite hacer muchas cosas. Después de D por E, esto parecía quizá lógico para Giri, decir, bueno, no vas a activarte el caballo. Pero D6 juega muy bien con la iniciativa, recuerda mucho, de hecho es una estructura muy similar a una variante que juega muchísimo Erigaisi, que ahora realmente me estoy marcando un triple comparando estas dos variantes, pero que yo la juego con negras, que es esta, aquí C5, E5, D5 en roque. La juego precisamente en el Mundial, de rápidas, de hace nada, de blitz, la he jugado 1000 veces. Este tipo de estructuras, muchas veces el blanco lo que quiere acabar haciendo es D6. Y si os fijáis, es el mismo concepto. Estructura de mucho espacio y luego buscar cierto tipo de iniciativa con el peón pasado. Entonces, aquí digo, me hizo gracia porque digo, jolín, qué curioso, ¿no? Como buscan las mismas estructuras muchas veces. En este caso, evidentemente, salvando 1000 diferencias, pero sí que conceptualmente es un desequilibrio al que está acostumbrado Erigaisi. Después de alfil G5, ahora es lo mismo, pero es diferente. ¿Qué frases? Yo no sé cómo soy poeta. Después de alfil por dama por, la idea es que dama D5 aprovecha que esta torre está un poco pasiva, fija esta torre y no es lo mismo haber cambiado este alfil cuando la estructura está cerrada en casillas negras que cuando el blanco tiene un peón pasado aquí D6. Entonces dama G4, cae D2, dama E6 y aquí el blanco se queda un poco mejor. ¿Vale? Vamos a hacer... Y bueno, el blanco estuvo un poco mejor, tuvo alguna pequeña manera de Erigaisi de presionar un poco mejor, pero bueno, partida bastante técnica, se expande por aquí. Aquí me parece un error bastante grave cambiar este peón, o sea, eso no lo entiendo, no lo puedo explicar. Erigaisi para mí no está jugando nada bien, luego veremos las partidas también, pero A5 me sorprendió mucho, digo, tienes esta debilidad crónica. Este caballo no se puede mover, encima tiene que estar defendiendo este. Juega alrededor, o sea que vea otras maneras de jugar. A mí me sorprendió conceptualmente, sobre todo. Pero bueno, quizá contaban con que Giri tenía que defenderse y tampoco tenía que defenderse bastante activamente, ¿no? Y de hecho me contradice, por ejemplo, le tengo que dar la razón porque luego Giri de hecho se puso en riesgo. Aquí hay que jugar un poco preciso, este jaque es bueno para que el rey no entre del todo. Y aquí en esta posición clave también os la quiero poner como ejemplo de, bueno, de precisión. Os la ponéis a un alumno y yo creo que también es más fácil una vez la ves. O sea, una vez, quiero decir, ves esta posición y como un problema, pues es muy fácil, creo, ver que el caballo B6 es bastante sencilla. O sea, simplemente cambio los peones, tengo el rey más activo, aunque tenga peones doblados. Esto en los finales de torres implica muchas posibilidades de tablas. Pero aquí juego rey d4, que también parece lo mismo, ¿no? Te toco el caballo y torre por. Y aquí el blanco tiene un recurso espectacular que Giri no vio. Y de hecho podía haber hay que Erigaisi no vio. Entonces, también, si lo queréis ver, parad. Ya, ¿vale? Es torre c7. La verdad es que es una jugada. Es una jugada increíble. Y... ¿cuál es la idea? Si caballo por, peón por, y si torre aquí, simplemente caballo de 6 y torre por caballo jaque y ganamos una pieza, ¿no? Entonces, además, cualquier movimiento de torre te haré lo mismo y te voy a coronar. Otra cosa, por ejemplo, en caso de torre por d6, que parece pseudo natural, porque si caballo por, aquí el blanco tiene esta intermedia que es c3. No sé, me parece curioso, ¿no? Y ahora sí que me como la torre, ¿no? Y si rey aquí me lo como jaque. Y además, si E4, que es la otra opción, aquí hay una locura de secuencia, que es caballo A5, porque amenazo caballo C6. Y aquí además amenazo según como torre C4, mate, y caballo C6. Entonces, curiosamente, la única opción para el blanco es jugar, para el negro es jugar, una de las opciones es jugar torre por D6. Y aquí parece que no tiene ningún sentido, porque si cae aquí, quizá podremos irnos con el rey y el blanco pues tiene suficiente. Pero aquí, por ejemplo, C3, y si aquí hay un caballo C4, claro, porque realmente todavía no me podía comer la torre, había los mismos temas. Es bastante increíble. Por aquí, por ejemplo, caballo por...
si mal no me equivoco, sí que me equivoco aquí. ¿Cuál era la idea aquí? Era si podía hacer C3. Pero claro, caballo aquí, estoy pensando este final parece bastante bueno. Entonces, no sé si esto sería suficiente. Esto es bastante, parece todavía un poco complejo, ¿no? La verdad es que esta posición me estoy viendo como algunas líneas, ¿no? Pero era una cosa forzada como para dar un ejemplo de lo difícil que era. Pero aquí a veces cuando lo miro un poco y lo intento pensar, digo, bueno, no me parece tan evidente como qué pasa si como este, ¿no? Pues si ahora como torre C8, es claro, si jaque, ahora ya no es tan sencillo, ¿no? Jaque rey aquí y bueno, está haciendo un poco ridículo, ¿no? Entonces quizá era buscar esa idea, o no sé si integrar un jaque por aquí, pero tampoco me parecía que esto llegara a ningún puerto. Además ahora con la clavada ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces no sé si es una mezcla de los dos, ¿no? Aquí ya no puedo comer, entonces tengo que comer aquí y quizá buscar este final que también debe estar bastante mejor. Pero bueno, la idea es que torre por D6, C3, rey 5, caballo C4, rey F6, caballo por y este final se gana. Digamos que AI sí tuvo una opción y esta partida me parecía bastante chula a nivel de dinamismo y de desequilibrio de peones. La verdad es que fue bastante chulo. Pero en caso, juego caballo A3, después de caballo C3, anula completamente el caballo de A3 y ahora torre por simplemente viene. O en caso de D7, E4 y de golpe este peón pasado es muy fuerte. Rey aquí, rey C5, jugada muy interesante. Quiero cazarte el caballo de A3 y el peón pasado por sí solo no puedo hacer nada con la torre. Entonces se hicieron esta curiosa repetición. Otra oportunidad perdida por Arjun, en este caso, y una oportunidad perdida por Arjun y Giri, que bueno, resistió bastante bien después de la derrota de la primera ronda. Nos vamos a esta partida del Challengers, entre Arthur Pipers y Suleiman Lee, que no sirvió absolutamente para nada. Me da mucha rabia ver este tipo de partidas, porque en esta línea crítica esto ya se sabe que son tablas. Entonces, chaval, si te dan estas oportunidades para jugar estos torneos y tienes blancas, el Pipers, porque es holandés, ¿qué cojones? Que sí, el argumento de es que confiaba que aquí el rival me jugaría, hay la opción de jugar dama e7, ¿vale? Que de hecho tiene muy buenos resultados últimamente y la juega Nakamura, Pranab, que son 2600, Alexeyenko, Petrosian, Mareko, tenemos muchísima gente aquí, ¿no? Pero lo que no puede ser es que si te hacen la repetición, aquí, bueno, aquí se puede jugar B3, tenemos un Firuza Caruana, de hecho Firuza se quedó mejor en un cierto punto. Bokidov también jugó B3 contra Suleiman Lee, precisamente el rival, y ganó en junio. O sea, no sé, no es defendible. Así que, bueno, en mi opinión, ¿eh? Además en este tipo de torneos. Pero bueno, que la gente haga lo que quiera, está unas tablas más cerca no sé. Hay una frase que me gusta decir, que no sé si para YouTube está muy aceptada, pero que la idea es, yo hacía muchas tablas, ofrecía muchas tablas. Antes. Entonces, desde 2019 ya no. En una entrevista que hice poco expliqué el motivo. Y la idea es que ¿de qué te sirve hacer tablas, o ofrecer, o tener ese miedo? Tú lo que quieres es jugar a ajedrez y descubrir este infinito universo. Entonces, estás a unas tablas más cerca de la tumba, es lo que digo yo. Es que no has aportado nada al ajedrez. Esto me da rabia porque una cosa es que intentes una idea y al final tu rival responda bien y lleguéis a una secuencia forzada de tablas. Digamos que haya un duelo teórico que sea tal. Pero aquí es una posición que ya se sabe, que tienes una referencia, que este continuo ya existe, y al final quieres obligar a un rival que quizás seguramente no esperaba una repetición y no has sobrepreparado una alternativa en caso de que le hagan tablas en un torneo cerrado, porque jugar en principio, hacer tablas con negras, no está mal. No sé, me parece totalmente ridículo. Pero bueno, nada, que la gente haga lo que quiera. Oye. Y aquí tenemos el duelo entre la hermana de Prag, o luego anteriormente hemos visto la, la partida del hermano de Ramesh Babu Vaishali. Uf, me he puesto un lío aquí, ¿eh? Pero esta catalana, fue muy interesante. Creo que estratégicamente los dos no comprendieron la primera fase y luego había unas maniobras muy interesantes. Creo que es un buen ejemplo de las variantes de caballo 5 de la catalana, ¿vale? Entonces, si queréis, para verlo un poco con este ángulo, ¿vale? Que jugaba contra Lu Miaoyi. Miaoyi y Lu, los nombres chinos simples los confundo. No sé cuál es primero y cuál es el otro, seguramente me lo diréis en el chat. Y después aquí la jugadora de 14 años, recordamos, del Challengers. Entonces una catalana,
caballo C3, mi variante, A5, la variante que yo juego bastantes veces, C6, ya tengo un montón de partidas con blancas y con negras, y esto aquí B3, es la línea que yo recomiendo, B6, y aquí caballo E5 no es lo más habitual. No tiene muy buenos resultados, es una idea interesante, pero creo que en general estos caballo de 5 funcionan muy bien. Por ejemplo, esta posición, de hecho lo jugué hace poco, tenéis una partida del Title Tuesday de una partida que gané hace poco, que en caso de B6, aquí caballo de 5 es muy buena. ¿Por qué? Porque en caso de caballo de 7 viene peón por y caballo por D5. Y la torre no se escapa. Pero hemos intercalado A5 y B3. Y este matiz hace que al final esto no funcione. Y ahora simplemente el blanco, pues este tema ya no existe porque tendré torre A7. Entonces te estoy cambiando el caballo. Y estas piezas aquí cerradas, este centro cerrado, realmente es bastante cómodo para el blanco, para el negro. Este alfil es muy bueno. Y el blanco no tiene. Le falta muchos tiempos para poder hacer E4 y forzar que el negro cambie y tener un caballo por E4. De hecho, esta posición es ventaja negra. O sea, por ejemplo, esto, si aquí el blanco pudiera forzar esto, no perder la calidad y forzar esto es maravilloso. ¿Qué pasa? Problemas. La torre, esto es un gran problema, incluso a veces sacrificarlo. ¿Por qué? Porque este peón quita casillas al alfil, este peón de 5 es débil y este está pasado y es una máquina, ¿no? Entonces, esta posición, por ejemplo, sería buena para el blanco si estuviera el alfil en D4. Pero ¿cómo llegas allí? Este caballo es un poco torpe, no es nada fácil, de hecho está mejor en negro. Aquí me parece una idea chula, si queréis jugar esta línea, este dama C2, que no lo han jugado todavía, estoy dando aquí una... Bueno, hay una partida de Boy Chen, que es un jugador bastante creativo, que es hacer dama C2 y aquí caballo de 3. Y la idea es que si te comen el peón, pues bueno, juegas tu típica catalana con compensación. De hecho, ganó la partida así. Aquí creo que B5 aún así es buena para el negro y seguir un poco el típico plan de comer y jugar B4 y está más o menos igualado. Pero es interesante. Total, que se quedó un poco peor. Aquí creo que era mejor jugar caballo D7 y caballo C5, quitar la dama, poner las torres y la posición blanca es difícil de coordinar. Y ya les digo, esta con pocos cambios sería un poco mejor, pero realmente el negro está muy buen puesto y tiene bastante contrajuego también para el centro. Entonces los planes de F5 tampoco valen y no sé, el negro está muy cómodo. El hecho de tener A5 alfil A6 cambia mucho la perspectiva, pero muchas veces este alfil está en B7 mucho más pasivo. Entonces torre D7 y aquí el blanco se queda muy bien porque después de estas maniobras, caballo B5 es un tema muy importante cuando te hacen B6 A5, porque este control de casillas blancas habitualmente no existe, porque el negro tiene A6 B7. Y aquí tras caballo B5 se queda un poco peor el negro. Viene el alfil por F1, se reactiva, digamos que el blanco se ha reorganizado muy bien. Torres activas, alfiles útiles, casillas guays y la dama que puede ir hacia el flanco de rey. Además, esta estructura siempre hemos dicho que es bastante buena con blancas, o este tipo de peón N5, esta cuña. Y bueno, poco a poco además la columna C parece que la podemos controlar. Total, que aquí se quedó bastante mejor el blanco, evitar cambiar piezas. O H5, es un poco controvertida la defensa de la jugadora china, pero me pareció muy interesante. Torre C2, y aquí quizá era el único punto en el que tuvo alguna opción la joven jugadora gran maestra india, recordamos gran maestra absoluta, y jugó torre DC1, que justo le funciona al negro para cambiar torres. Aquí era relativamente difícil ver que torre dama F4 es muy fina. ¿Por qué es fina? Porque el negro, ¿qué quiere hacer? ¿No? En esta posición, cuando no hay amenazas forzadas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la siguiente jugada del rival? Es un pesado el Álvaro, siempre diciendo lo mismo. El rival, ¿qué quiere hacer? Torre C8, quitar este alfil tocándote la dama y cambiar las mayores torres posibles. Pero al final, la naturaleza cerrada de la posición va a ayudar a que este caballo coja fuerza. ¿Por qué esta naturaleza cerrada no afecta ahora? Porque el negro lo que le falta es espacio. No es que no puede aprovechar estas torres, no sirven de nada. Entonces las debilidades en el flanco de rey son más acuciantes. Entonces aquí dama F4 permite anticiparse a este alfil E7 y en caso de torre C8, H4 permite fijar esta estructura y buscas un G4 en algún momento y en caso de alfil F8, para disputar la columna, lo más importante es jugar torre D2. Mantener esta columna abierta, pero dejamos entrar, nos da igual que entre solo una torre y esta columna no sirve de nada, solo sirve para aire, entonces hacer G4, H5 da una buena ventaja al blanco. Pero en cambio, justo torre C1 no acaba de funcionar
porque aquí alfil A6 parece muy buena, pero torre A8 te amenaza que te atraparte este alfil, y B4 calcula muy bien aquí Lumia Yi, que es una máquina calculando, ya veréis, dama A4. Una máquina. Y justo funciona, simplemente funciona esta doble amenaza, y además de esas peón por, dama por, se simplifica todo, y aquí de hecho ofreció tablas, se podría incluso jugar con negras, porque siempre que son peones solo en un flanco, el caballo tiende a ser mejor, aunque haya huecos en casillas negras. Pero bueno, partida muy interesante. Una catalana curiosa que no jugó muy bien Baixale al principio, reaccionó muy bien Lumia allí, una de las variantes más críticas que tengo en mi curso. Esta idea nueva que no tiene buenos resultados, no se quedó bien, tampoco aportó nada, o sea, me parece muy mala la preparación. O sea, Lumia allí hizo las dos jugadas normales y ya se quedó bastante mal el blanco. Entonces, bueno, no diría que es un éxito la posición, ¿no? Entonces, nada, sin más, vamos a la siguiente partida. Tenemos a Svane contra Faustino ahora. Faustino probó esta partida. Nuevamente, creo que Faustino le pasó un poco como en la primera. Y contra gente tan dura es muy difícil. A mí me ha pasado 1000 veces. Que es jugar estructuras distintas o ideas relativamente complejas estratégicamente y mantener el ritmo y conocer bien estas posiciones. Además, imagino que, jolín, la presión, no sé que no tiene presión, no sé si afecta o no, pero digamos que se está poniendo un retos bastante chulos. Al final, el jugador de blanca tenía 2.670, tiene 200 puntos más, ¿eh? Estamos hablando, que Faustino sea una bestia y sea gran maestro seguramente este año. Entonces, el concepto de aperturas con estrategia bastante difícil, con muchas piezas en el aire, quiero decir, o a la vez, con mucha movilidad de estructuras. Entonces aquí jugamos una ortodoxa y jugamos esta variante K8. La popularizó Magnus. Y la idea es, bueno, el negro quiere cambiar este alfil, quiere adelantarse a los planes de F3, D4 del blanco, ahora hacer F3 no es tan fácil, y pone el caballo en D6, que en general es la pieza en la casilla ideal, que lo hemos tocado muchos vídeos de la estructura Carlsbad, porque cubre el centro, cubre la ruptura, cubre la parte de atrás de la cadena de peones. Pero ¿qué pasa? Que el negro al final solo tiene este caballo, tiene este alfil que es un poco pasivo, este alfil no se puede cambiar todavía, por lo tanto le sobra. Entonces, digamos que sí, hemos conseguido unos objetivos, pero claro, el negro ahora tiene que cambiar 1, 2, 3 piezas por estas 3 y entonces sí, el negro está mejor. Pero el blanco va a decir, nanay. Total, dama C2, torre 8, A5. Aquí este tipo de planes es lo más típico, jugar B5, B4. Esto está muy extendido ya en las variantes principales. Y en caso de A4, pues el caballo se integra muy bien en B4, ¿no? O sea, por eso en general este plan de A4 que se juega mucho en variantes con F3, aquí sería un poco menos recomendable. Entonces juego H3 para... Bueno, jugada de espera, rey H1, se juega muchas veces este tipo de posición así, alfil E5, alfil F4. Este tipo de repetición es muy interesante porque ahora da un lugar a este caballo en G3 y controlar la casilla E4. Todo muy técnico. Sí. Aquí quizá era un poco mejor empezar con B5, pero nuevamente esta es la dificultad de la posición. Aquí, por ejemplo, caballo G3 resulta que está ya mucho mejor el blanco. Es muy delicada esta estructura, porque este caballo en D6 sí, estará bien, pero de momento también está en medio, no sé cómo decirlo, no puedo cambiar piezas. B5, aquí por ejemplo F3 parecía muy normal, que ya ha obtenido digamos, ya lo ha obtenido todo el blanco, ahora ha podido hacer F3, para E4, este alfil lo puedo atacar, pero realmente aquí está bien, a las malas puedo cambiarlo, y va a venir E4, no hay mayor problema, ¿no? Fue raro que no hizo F3, hizo caballo B1, adelantándose a B4 y buscando este caballo de 2. Dama B6, alfil A6, todo bastante típico. Y aquí torre C1, otra posición medio crítica. Creo que aquí tenía... Las dos siguientes jugadas de Faustino le condenaron, creo. Y no era fácil, es que es una posición, os digo, son posiciones que tienes que asumir mucha dinámica. Y aquí creo que la clave era jugar B4. Cambias este alfil, que se tiene que cambiar. Y estos dos caballos, cuando hay dos caballos que controlan las mismas casillas, eso como idea general, se entorpecen entre sí. En este caso, estos dos caballos dependen de que alguno de estos acceda a E4 para cambiarse. Pero si no, no coordinan tan bien, ¿no? Entonces, justo aquí, dinámicamente, el negro está más o menos bien, pero después de toro C8, caballo F5 y ahora caballo E4, cambia totalmente el esquema. Alfil por, muy buena, aquí de Feredic, y ahora alfil D6.
Y lo que pasa ahora del negro es que todas sus casillas negras están súper débiles. En especial la casilla C5. Y ahora yo creo que Faustino contaba con que B4 y alfil D3 le daría cierto contrajuego. Pero la realidad es que no es suficiente para nada. Después de alfil por, torre D1, alfil D3, dama C5, el blanco está prácticamente ganado estratégicamente. Demasiadas debilidades, debilidad, un flanco de dama demasiado expuesto. Al final la idea este de B5 es generar un desequilibrio y luego luchar por el centro, no sobreexpandirse aquí. De hecho, aquí había una jugada curiosa que es caballo de 6 que ganaba directamente, porque alfil por, caballo por. Y la verdad es que es muy triste, pero simplemente te amenaza el peón y no lo puedes defender. Y no es solo que pierdas un peón, sino que además tienes todo el flanco de damas súper expuesto. Entonces, sí, un poco eso. No sé si es complejas estas estructuras. Creo que me pasó un poco similar con mi partida con Yufa, que yo no tengo mucha experiencia, me quedé bastante peor, bastante fácil, todas las jugadas parecen bastante naturales. Entonces aquí, bueno, es coger experiencia. Después de torre aquí quizá la última opción de Faustino fue aquí. Hizo torre por y después de torre aquí llegamos a una secuencia muy forzada y esta posición yo creo que a la larga se pierde. O sea, tenemos un peón pasado y dinámicamente podemos soñar al activar el caballo que cambiaremos al menos los dos peones y un 4 contra 3, pero es que además el blanco tiene un caballo muy fuerte aquí. En general sería ideal para el negro hacer la mítica estructura. ¿Por qué? Porque solo hay un peón base que hay que defender. En este caso hay dos, entonces en el caso de que la torre se active va a hacer bastante más daño. El rey tiene menos movilidad, este caballo neutraliza toda la actividad y luego poco a poco comerse el peón de D5, ¿no? Aquí torre B8, pero el motivo es muy curioso. La idea es que amenazo torre por, caballo por y torre B5 y hacer un doblete. Y aquí contra G4 hay que hacer G6 y contra caballo por G4 para defender el caballo y el caballo por hacer caballo aquí para hacer el contrajuego. Venga, a tu casa si haces esto, ¿no? Es dificilísimo, ¿vale? Aquí ya la situación es muy compleja. Y esto parecía la última esperanza, pero bueno, aquí no se acabó imponiendo el fuerte jugador alemán. Y nada, eso, una partida interesante, nuevamente nuevas estructuras de Carlsbad muy complejas y pequeños detalles que realmente decidieron la partida en 3 jugadas, de una posición relativamente compleja, 3 jugadas después es prácticamente estratégicamente perdida, ¿no? Así que bueno, digamos a Faustino, que seguro que va a ganar muchas partidas en este torneo. Sin más, seguimos en la siguiente partida, que era de Tibia contra Nguyen. Esto es una preparación espectacular. Esta partida me parece de las mejores del torneo, a nivel de calidad y a nivel de ideas. Nguyen ya había visto esta idea de F4 de la Najdorf y que la vimos el otro día, el otro día en la primera ronda, y se jugó de 5, pero aquí optó por enroque, que últimamente se considera una jugada un poco peor. Pero Erigaisi la está jugando mucha gente para jugar a ganar, porque de 5 simplifica mucho. Y al final son los enroques opuestos. De hecho, aquí se hicieron las jugadas más teóricas y tras torre G1, que es la jugada un poco de correspondencia que se ha jugado, y de hecho también la jugaba Sof contra Erigaisi en 2023, una de las últimas partidas de referencia es lo que ha jugado el blanco, entonces nada nuevo. B5, y aquí estamos ya en correspondencia. G4, caballo G6, G5, aquí B4, típica reacción de Najdorf. Entonces, esta partida realmente habla de lo que es ir más allá de la preparación, ¿no? Y peón por, yo imagino que esto era preparación todavía, y aquí peón por, para poderse comer este peón con un tiempo de más. En caso de dama por, me alfil por, te voy a hacer caballo por, te voy a hacer alfil E5 y voy a tener un dios en E5, ¿no? Entonces peón por, alfil por D6 y aquí torre C8. Yo creo que todavía está en preparación. Entonces la idea es que es una posición bastante compleja. Aquí yo creo que resolvió muy bien Tibia. No es nada fácil, si alfil por, dama por, todas las piezas negras fluyen hacia el flanco de rey. Y realmente el blanco le falta mucha actividad, no tiene un ataque muy claro por aquí, el peón de más no sirve de nada, es una posición infernal para jugar. Es comprensible que jugara C4 y preferiría pues tener un punto fuerte en D6. Y alfil por E5, juego bastante concreto, me gusta mucho. Nuevamente aquí hay un pequeño truquito, en caso de comer amenazó la dama y aquí comería de caballo, entonces perdería material negro. Entonces alfil E7, aquí dama E2, torre G4. Me gustó mucho porque todos son amenazas y al final es buscar soluciones hacia una dirección concreta. Después de dama E8, que es muy fina para mantener la amenaza de
torre por A2 y a rey B1 tener una casilla para a la que salir. Bueno, esta posición se volvió una locura. Por torre D4 muy buena, para torre D6. Al final lo que está buscando el blanco, esto es todo forzado, es lo que me gusta. Está buscando amenazas concretas y aprovechar y comerse ese peón. Entonces torre D4, la dama quiere defenderlo, torre D6, y ahora lo que quiere el negro es comerse en E5, pero que esta torre esté un poco más en el aire, en D4. Y después de dama D1, para hacer torre aquí, torre por, y llegamos a este final, que aquí se ofrecieron unas tablas prudenciales, ya que es una posición que creo que tiene más riesgo el negro que el blanco, porque el blanco tiene el peón más cerca, aunque el rey esté un poco más expuesto. Estos finales son una locura. Una pena que se ofreciera tablas aquí, la verdad, y que se aceptaran. Yo creo que Divya también debería haber seguido, pero bueno, ¿qué te voy a decir? Juegas contra un 2.670, una posición tan bestia, un tío que te saca 200 puntos más y has luchado muy bien, pues ahí, no sé. Pero bueno, nos quedaremos sin saber qué ha pasado. Después teníamos la partida entre Bok y Gurel. Esta partida me sorprendió muchísimo porque el joven jugador turco siempre ha demostrado estar muy bien preparado. Yo creo que fue un error, una partida terrible a nivel de preparación, a nivel de concepto, y Bok ganó sin hacer nada. Eso es muy grave. Esta partida es muy grave, realmente. ¿Qué quiere decir sin hacer nada? No vamos a restar mérito, evidentemente, a ganar uno de los talentos más fuertes del mundo. Recordemos que Ace Gurel ganó también a Erigaisi recientemente. No estamos hablando de cualquiera. Sin hacer nada nuevo, haciendo el plan habitual de la variante, ejecutándolo con un poquito evidentemente de precisión, pero no haciendo nada sobrenatural. Entonces tenemos a Najdorf y este tipo de variante con H5 evitando G4, y ahora el blanco pues cambia de plan, aprovechando que el negro va a enrocarse con un peón un poco expuesto, y aquí va a intentar, después de enroque, jugar calle A5. El plan es tirar para adelante. ¿Qué hace el blanco? Tira para adelante. Sí, consigo H4, H3, pero bueno, gano, pero este tipo de G4 ya es conocido, que no es débil, y sobre todo es que el blanco ya está aquí. La idea de poner el caballo en A5 es que ahora el típico B6, el blanco pondría aquí un caballito brutal y luego podríamos incluso contemplar la expansión central, ¿no? Está totalmente perdido ya. No ha hecho nada el blanco. Aquí es mucho más habitual jugar dama C8 y luego tener alfil D8, pero la partida acaba de empezar. Tenemos partidas de Giri, tropocientas de correspondencia. Esta apertura a Najdorf le encanta a la gente de correspondencia. Y no sé, es que no entiendo muy bien esto. O sea, aquí este H4, H3 me dice, no sé jugar preciso en esta posición, no la tengo bien mirada, no se esperaba esta variante. Bok también es un jugador con muchísima flexibilidad, muy buen cursos que tiene Chessable, y no sé, y simplemente pues puso la torre, hizo C5, calculó un poquillo que aquí peón por, pues imagino que hay temas de D6, de torre D1, de piezas colgantes, y nada, F4, comió. Te estoy haciendo un torre por y destruyendo todo. El alfil, los peones que van solos, dama jaque. Es que viene solísima la posición. Viene dama de 5, viene caballo por. Y nada, y avanza el peón. Y el negro aquí desesperadamente intenta algo, pero es que estos peones son espectaculares. Y la dama no entra a generar ningún contrajuego. Y nada, ofrezco cambio de damas, me como el peón. Y ya está, no hay mucha más historia. No sé qué le pasa a Gurel. La primera partida no jugó mal, pero la cosa es que le jugaron muy bien y acabó ganando porque se colgó en una. Si os acordáis, Bulmaga, una partida espectacular. Y está pues muy mala entrada del joven jugador turco. Sin más, tenemos la partida entre Yakuboev y el jugador kazajo, creo que es Kasibek Noguerbek, o no sé si también es uzbek, yo diría que es kazajo. Total, esta partida no pasa nada realmente. Es una partida de gambito de dama declinado, bastante técnica. Me sorprendió, me pareció una mala preparación simplemente. O sea, como que se intenta jugar tantas cosas que muchas veces el rival te cambia. Por ejemplo, quizá Yakuboev no juega tanto esto y el rival le juega alfil E7 y este plan con C5. O el rival no lo juega mucho. Todo esto es súper conocido. Y aquí tenemos las famosas variantes con torre 8 y aquí tras calle de 2. Las vimos hace 5, 6, 7 años, eran muy populares. E5, G5, calle de 4. Esta variante era una auténtica locura. Aquí yo me acuerdo me la analicé hasta el fondo y luego dije, ¿pero qué estoy haciendo analizándome esto? Calle 4, todo esto. Pero aquí, básicamente, el blanco ganaba alguna partida y el resto eran tablas. O sea, no valía la pena jugar así.
Entonces, ahora el blanco hace alfil E7 y dice, bueno, oye, te quedas un poco mejor, pero me miro más, con más profundidad la apertura. ¿Vale? Entonces, esto es conocido que es un poco mejor para el blanco. Este alfil todavía está un poco raro. Sí que en general este plan de poner alfil en E8 es bastante típico para dejarle espacio a las torres. Y de hecho hizo torre aquí. Y aquí hay que saber que, bueno, dama B3 es una poca ventaja simplemente. De hecho, aquí hay que afinar bastante. La posición es un poco delicada porque no es fácil defender este peón. La dama está un poco rara. Y esto es un poco mejor para el blanco simplemente. Entonces el blanco no estaba suficientemente preparado. De hecho, jugó calle 4, que no parece muy buena. Porque después de calle por alfil 8, el negro está muy bien. Y además voy a cambiar las torres. No hay, este ataque no existe. Digamos que muchas veces vemos cierta coordinación hacia el flanco de rey. Aquí el negro está súper sólido y además te voy a cambiar todas las piezas. De hecho, aquí hizo un G4 para ganar algo de espacio, pero bueno, se complica un poco. Y aquí, esta posición, por ejemplo, fue el blanco que se la jugó bastante. Calle 5, dama F2, dama por F7 y aquí rey H8, calculó muy bien el jugador kazajo. Y después de torre por C6 cayó por... Y bueno, y aquí hubo una oferta de tablas, ¿no? Este continuo. El negro está un poco mejor, pero bueno, la verdad es que es un jaleo esta posición y honestamente yo no sabría qué jugar aquí. Así que parecen unas tablas bastante buenas. Bueno, el blanco lo medio intentó y al final con este G4 generó cierto contrajuego. El negro tuvo que precisar. Realmente una partida muy correcta, pero bueno, realmente una preparación poco ambiciosa en este caso. Y ya veis, esto es un poco lo que hace mucha gente. En vez de jugar lo mega crítico, te juego algo que se sabe que es peor, pero investiga un poco más adelante. Sin más, tenemos a Bulmaga contra Erwin Lamy. Esto fue muy interesante. Yo creo que esta partida la definiría como cambiar la pieza mala, básicamente. Cambiar la pieza mala. Eso fue un grave error conceptual de Bulmaga que perdió totalmente sola. Y aparte, confundirse de planes. O sea, es que pobre Bulmaga, yo creo que le afectó un poco la partida anterior porque realmente no estuvo nada fina aquí. Y para empezar, juego esta variante. Y aquí juego torre 1. Y aquí D4. Y aquí hizo torre 3. Que es una idea que se ha jugado. Y Bulmaga está intentando hacer ciertas, digamos, preparaciones muy específicas en variantes que son pseudo malas, por decirlo así. Ya lo veremos, tienen más partidas adelante. Y esta, a ver, no es mala, pero el problema es que con tu rival se la sabe. Entonces, alfil B4. La idea de caballo aquí es jugar caballo 1 y F3. Esto no es tan habitual. El negro muchas veces lo hace, el blanco lo hace de esta manera. Por ejemplo, esto. Y aquí, por ejemplo, cae F6, dama E2, bueno, he hecho un orden rarísimo. Y aquí alfil E3, caballo E1, F3, y luego, después de echar este caballo, el caballo va de 3, quizá el caballo se usa F4, y está un poco mejor el blanco. ¿Sí? Esto es muy conocido. Pero con esto me parece un poco más ortopédico, ¿no? Que me gusta decir, como que no hay tanta armonía. Entonces, alfil B4, caballo 1, y aquí H6, muy bien jugado por Erwin, y simplemente el caballo se va. Y este alfil B4, de hecho, es novedad. En partidas habían jugado alfil E7, y aquí sí el blanco está un poco mejor, pero también los resultados no habían sido nada buenos. Y es curioso porque esta variante es de... Solo lo habían jugado chicas de élite. O sea, me parece muy curioso. No sé por qué. No sé si tienen... Es que no... O sea, solo lo ha jugado Tang Zhongyi, Goriachkina, Caterina Año. No sé, la verdad es que no había visto esto como que... No sé, no lo había visto nunca. Porque habitualmente pues, se lo juegan ambos. No tiene mucho sentido que solo sea regido por un sexo en este caso. Pero además es una variante de eso, que todo el mundo la juega de la misma manera con negras, ¿no? Pero bueno, una pequeña anécdota que debe ser totalmente circunstancial. Pero bueno, este torre 3, la verdad es que es una idea muy fuera y estaba bien preparado Erwin. Y bueno, hacemos un poco hacia adelante. Como veis, al final el blanco ha obtenido una posición similar, pero habiendo perdido 30 tiempos y con la torre N2 que no pinta nada. Entonces vemos ahí el efecto, ¿no? De por qué este plan con alfil E3 tiene más sentido con la dama N2, en caso de que aquí la transposición normal sería con esta. Y entonces, claro, aquí se queda una posición muy rara. Blanco intenta más o menos colocarse y más o menos lo consigue, ¿no? Porque aquí, en esta posición crítica, sacrificar en H4 era buena, creo que alfil por y hacer esta y jugar esta posición, pues vale, porque al final, aquí digo, pues vale, pues es que estas tres piezas si no lo juegan.
También a veces lo pide la posición. Y después de H5 es un buen bloqueo. Pero aquí el negro realmente tiene un muy buen bloqueo. El blanco tiene unas piezas muy malas. Pero la clave es que no ha llegado todavía. Digamos que aquí tiene que hacer como un puzzle para poder hacer esto. No es nada fácil. Y aquí la clave es que el blanco en esta posición normal, ¿veis? Fijaos el negro en la maniobra, va a poner el caballo en H6, va a ponerlo en F5, caballo B3, torre C1, y aquí esta es la posición clave. El blanco tiene cierta presión con alfil C5, caballo C5, quizá buscar el punto B7, porque entonces tendrá acceso por aquí. Y el negro intenta pues esta maniobra y luego más adelante pues bueno, tendrá que preocuparse por el flanco. Ahí, por ejemplo, venir con el caballo y meter un taponazo aquí, podría ser interesante. Pero aquí hace caballo D4, que por un lado es un cambio de piezas que tiene sentido, quiero hacer la torre, pero por otro es terrible, porque estás cambiando tu única pieza que realmente fluye y este caballo en C6 es totalmente pasivo, no sirve para nada. Está aquí para que no entres con la torre. No tiene una funcionalidad, no tiene ninguna maniobra, no tiene ninguna actividad. O sea, realmente es demasiado complejo poder darle una utilidad. Entonces, estás cambiando su peor pieza realmente y vas a facilitar el plan del negro. Ahora, si fijamos la posición del negro, es que simplemente voy a quitar la torre y la voy a poner por aquí y el negro, muy bien, no cambia estos alfiles y este caballo va a venir F5 en algún momento y es que toda esta estructura en negro es terrible, todos los huecos en blancas y nada, es simplemente poco a poco entro con la torre, entro con la dama, entro con el caballo y bueno, masacre, la verdad, y luego ya empezó a caer todo, ¿sí? Entonces, se decidió un par de detalles. Vemos que la preparación, fijaos cómo intentan estas ideas súper curiosas, de torre 3, por ejemplo, y este alfil B4 que justo... Sí que lo había jugado Mamedov, veo, contra Dubov, y ganó de negras. O sea, ya se conocía, pero realmente es bastante específico. Yo no tenía ni idea. Entonces yo quizá me lo hubiera comido esta preparación. Entonces no... Y luego este cambio de piezas, que creo es bastante clave, realmente. Sobre todo a nivel de tener una pieza para pivotar y para generar contrajuego o simplemente cambiar su pieza más pasiva y dejar al negro que haga el plan ideal, ¿no? Además, después de este cambio de piezas, el negro jugó bastante sencillo. Puso los piezas de la torre, aprovechando el pendeje G3 hay cierta presión y por lo tanto la torre de G2 está secuestrada. Así que Bulmaga yo creo que está recibiendo un castigo muy elevado después de su buena primera partida y que acabó perdiendo. Y sin más, estas han sido las partidas de la ronda 2. Hemos tenido alguna sorpresa que otra, partidas muy interesantes, opciones desaprovechadas, algunos errores bastante flagrantes. Tenemos a Irigaisi que todavía no está ganando el casillero, tenemos a Lumiavilli que sigue liderando el grupo B y realmente un torneo bastante interesante, muchas partidas de mucho estilo, algunas que ya hemos visto que no han dado mucho de sí, pero sí que realmente un torneo bastante chulo.